En este encuentro vamos a empezar a hablar de las raíces, del origen del teatro. Y si tenemos que hablar del origen de las cosas, inevitablemente tenemos que trasladarnos muchos siglos atrás, incluso antes de Cristo, a la civilización griega. Sí, los griegos. Seguramente habrán estudiado y escuchado a los griegos en muchas disciplinas, en muchas materias. Y es que, quieras o no, en Grecia se originó la mayor cantidad de cosas que conocemos, o por lo menos tenemos registro de que la mayoría de las cosas tienen sus orígenes en ese lugar de Occidente. La filosofía, la religión, la escultura, la arquitectura, hasta el derecho. Muchas cosas tuvieron su origen en Grecia y también el teatro. La historia del teatro en Occidente tiene sus raíces en Atenas, en la capital de Grecia, entre los siglos 6 y 5 a.C., y encuentra su origen en determinadas manifestaciones religiosas del pueblo griego. En esas manifestaciones religiosas, los atenienses celebraban ritos religiosos en honor a Dionisos, que para ellos Dionisos era el dios del vino, de las vendimias, de la fiesta, de la fertilidad, de los excesos. A lo largo del tiempo, estas ceremonias primitivas, que eran rituales en sí mismos, van a ir evolucionando cada vez más hacia lo que hoy llamamos teatro, convirtiéndose entonces en uno de los grandes logros culturales de los griegos. Durante estas fiestas que hacían, rituales, conocidas como grandes Dionisías o Leneas, se celebraban procesiones en las que los campesinos se disfrazaban de sátiros. A estos sátiros también les decían machos cabríos, que como verán es una mezcla entre hombre y cabra. Estos campesinos disfrazados de machos cabríos formaban un cortejo cantando ditirambos. Los ditirambos eran como himnos en honor a ese dios, a Dionisos. Estos cantos eran interrumpidos por exclamaciones y comentarios de una especie de director. De ahí viene la palabra tragedia, que en griego quiere decir canto del macho cabrío. Algunos de estos cantos se especializaron en el tema del sufrimiento del héroe mítico, dando origen a la tragedia y al drama satírico. Otros basaron su actuación más en cuestiones cómicas y de burla para producir risa al espectador, dando origen a la comedia. El teatro griego es prácticamente un fenómeno que nace en Atenas. Los actores gozaron en Atenas y más tarde en todo el mundo griego de mucho prestigio. Según la tradición, fue el tirano ateniense Pisístrato, en el año 535 a.C., quien, con intención de fomentar cultos populares y espectáculos, creó las llamadas fiestas de las grandes Dionisías. Estas fiestas siempre sucedían en el mes de marzo, en donde empezaron ahí a representarse tragedias y dramas satíricos. Un poco más tarde, en las fiestas leneas, que sucedían en el mes de marzo, se incluyeron también la representación de comedias. El periodo de máximo esplendor del teatro griego fueron los siglos 5 y 6 a.C. Las representaciones dramáticas en Atenas eran acontecimientos de gran importancia para toda la sociedad. Es por esto que el Estado se encargaba de organizar esas representaciones en formato de concursos. En esos concursos había jurados que premiaban a los mejores poetas, es decir, al autor y al director, al corega. El corega era en esa época el ciudadano rico que cubría los gastos de la obra, que sería hoy en día como el productor teatral, y al protagonista tanto de la tragedia como de la comedia. En el siglo V a.C. se significaban tragedias durante 3 días, y cada día había 3 obras, que se les llamaba trilogía, y un drama satírico que pertenecían al mismo autor. Después, al cuarto día, se representaban 3 comedias de diferentes autores.
El escenario de estas representaciones era el Teatro de Dionisos, que era al pie de la Acrópolis. Libremente podían asistir tanto atenienses como extranjeros, y para los pobres era gratuito. El teatro griego tenía una función política y educadora de los ciudadanos de la polis, porque representaba la conducta y el destino de los héroes en situaciones críticas, poniendo en manifiesto las consecuencias de lo que ellos llamaban la hibris, que la hibris era esa soberbia y orgullo que tenía el héroe durante la tragedia, que obviamente lo llevaría al terminar la obra al fracaso, a la muerte, ¿no? Así el público se emocionaba y se conmovía ante estos sufrimientos extremos del protagonista de la obra y sentía compasión, sentía temor por él. Y de este modo ellos creían que el espectador salía del teatro como purificado, limpio, con una profunda comprensión de lo que es correcto y lo que no es correcto. A este proceso los griegos lo llaman catarsis. Estas representaciones teatrales, además de la actuación, combinaban el canto y la danza. Estos dos últimos estaban a cargo de un coro formado de 12 a 15 integrantes que recibían el nombre de coreutas, que a su vez estaban dirigidos por un jefe de coro llamado corifeo. Los actores y los miembros del coro eran siempre hombres, que también desempeñaban papeles femeninos, ya que a las mujeres no se les permitía actuar. Por este motivo, era común que los actores utilizaran máscaras, que ellos la denominaban prosopon. La máscara servía para dos cosas. Primero, le permitía a un mismo actor desempeñar más de un personaje, sobre todo si tenía que interpretar un personaje femenino, al ser actores hombres, para ocultar su sexo. Y en segundo lugar, la máscara servía para aumentar la resonancia de la voz del actor. El espacio donde tenían que actuar era muy grande, claramente en esa época no existían los micrófonos, y la estructura de piedra y la cavidad de la boca de la máscara les permitía eso, ampliar el sonido de la voz. En cuanto al vestuario, en la tragedia se usaban largas y lujosas vestiduras que recibían el nombre de coturnos. En la comedia, la ropa se acercaba más a la cotidiana, aunque también tenían algunos rasgos más caricaturescos. Los edificios teatrales, más primitivos, se componían de unas estructuras de madera que se montaban para cada representación que se hacía. Las primeras representaciones de las tragedias se hacían ante un templo o ante un palacio, y para la comedia se disponía un escenario entre casas contiguas. Más adelante surgen las construcciones del teatro. El auditorio, con forma semicircular, que estaba apoyado en la ladera de una pequeña montaña. En medio había una zona circular que se reservaba exclusivamente para el coro, y los personajes actuaban enfrente, en una especie de plataforma como elevada. Y detrás se elevaba el edificio de la escena, que servía como decorado, como lugar de salida para los actores o como un simple almacén de cosas. Los diseñadores y arquitectos fueron capaces de crear una acústica excelente en estos teatros, de manera que las voces de los actores pudieran ser oídas en todo el teatro.